Me animé a hacer este video a solicitud de Pedro Concepción, estudiante de periodismo de la Universidad César Vallejo, sobre la importancia del fútbol en nosotros los peruanos. Espero, Pedro, que las respuestas que voy a plantear a tus preguntas formuladas cubran con la expectativa. Lo hago desde la mirada de hincha del fútbol, seguidor del fútbol peruano, pero también bajo la perspectiva sociológica que es la profesión en la cual yo me he formado, ¿no? Me has planteado algunas preguntas, dentro de ellas la primera, me dices, según su análisis, existió un impacto emocional importante cuando Perú regresó al Mundial y cómo se demostró en el día a día de la sociedad. Perú había participado por última vez en el Mundial de España 82, por lo tanto regresó a un Mundial después de 36 años, tal como ocurrió en el Mundial del Rusia 2018. Esto quiere decir que muchas generaciones solo conocían de las participaciones en mundiales por lo que habían leído o por lo que habían visto en vídeos de esa época, ¿no? Pero no habían experimentado la enorme carga emocional que tiene el ver a tu país en un mundial de fútbol. Y hasta quienes no tenían una idea de lo que realmente es el fútbol, no tenían idea de en dónde juega o en qué puesto juega tal o cual futbolista, se volvieron en un hincha más de nuestra selección. Y eso sirvió para unir a todo un país en torno al fútbol, porque justamente una de las particularidades que tiene el fútbol es que es el medio más eficaz de cohesión social. Es decir, es capaz de unir a un país en torno a una misma camiseta que identifica a todos los peruanos. La identificación con una camiseta, con canciones alusivas al seleccionado patrio, con lemas de aliento al equipo de todos, entre otros, sirvieron para sentirnos más peruanos que nunca y por lo tanto se convirtió en un medio de identidad colectiva. Es decir, en el día a día se vivió todo este tipo de experiencias, de observar el fútbol con mayor interés, de tener todos nosotros una camiseta de la selección que nos identifique como hincha del equipo peruano, de aprendernos las canciones de aliento a este equipo. Se vive una tendencia que tiende a cambiar los ánimos, los estados emocionales de la gente. Eso vivimos nosotros después de 36 años. Y para algunos fue una reacción nueva, una forma de sentirse peruano que nunca antes lo habían experimentado. Y para otros, como en el caso de mi generación, era volver a sentir algo que de niños habíamos ya vivido, ¿no? Desde muy pequeños, y que hoy nuevamente lo experimentábamos ya como parte de una generación mayor y podíamos transmitir esto pues a los más pequeños. En mi caso muy particular, en mi familia, comentarles de lo que es el vivir de cerca la participación de Perú en un mundial, el de vivir 90 minutos pendiente de lo que podía pasar en un campo de juego. Por eso ratifico el hecho de que el fútbol como deporte de masas es el mejor medio de cohesión social, el único deporte capaz de integrar a todo un país en función a un balón con el cual se practica este deporte y que se busca justamente la gloria y el reconocimiento mundial a través de un resultado en el campo de juego. Eso es la importancia y la forma como empezamos a vivir el fútbol después de haber regresado 36 años después a un mundial. Tu segunda pregunta que me planteas es, según su perspectiva, cuáles son los clubes de fútbol más importantes en el Perú. Bueno, los equipos de fútbol en todo país están asociados a diversos factores que pueden ser de orden histórico, social, cultural, generacional, etcétera.
Es decir, el hinchaje por un equipo de fútbol tiene que ver con resultados deportivos, pero también tiene que ver con el momento histórico en el cual experimentamos ese deseo e interés por este deporte llamado fútbol. En el caso peruano, los equipos más importantes, de acuerdo a mi perspectiva, son los siguientes. Universitario de Deportes, fundado en 1924, históricamente con el surgimiento de una clase media emergente, que se explica justamente por su origen en los claustros universitarios, pero con una enorme aceptación popular por su identidad con agarra y entrega que caracteriza precisamente a la amplia mayoría de peruanos que buscan la movilidad social, el ser alguien en la vida, y se veía reflejado justamente en este equipo de fútbol. A eso hay que asociar la cantidad de títulos conseguidos a nivel del torneo local, que lo convierte pues en el equipo peruano con más títulos. Su gran hazaña de llegar a una final de Copa Libertadores en 1972, siendo el primer equipo peruano en llegar a esa instancia continental, y finalmente el logro de un título en Copa Libertadores en la categoría sub-20, ¿no? Eso lo convirtió en un equipo de gran arraigo y de aceptación por la grande mayoría de peruanos, ¿no? Un segundo equipo de gran importancia en el país es su clásico rival, Alianza Lima, mucho más antiguo, lógicamente fundado en 1901, siendo uno de los equipos peruanos más antiguos y con una gran aceptación en los sectores populares. Si bien es cierto, no ha destacado a través de su historia de manera sobresaliente en cuanto a torneos continentales, pero sus grandes méritos son el ser el segundo equipo peruano con más títulos en el torneo local, pero sobre todo el ser cuna de muchos futbolistas que luego han destacado pues de manera sobresaliente en la selección y algunos de ellos incluso en equipos extranjeros, siendo el abanderado Teófilo Cubillas, el Nene, considerado además como el máximo representante del fútbol peruano por la prensa internacional. Y esto ha llevado al reconocimiento de muchos peruanos que se identifican como hincha del cuadro blanquiazul, ¿no? Además, la expresión de un fútbol pícaro, de un fútbol entretenido a la vista del espectador, todo ello lo han hecho parte de esta enorme masa de seguidores como son sus hinchas, ¿no? Un tercer equipo importante en nuestro fútbol peruano, lógicamente, es el Sporting Cristal, el equipo celeste, fundado en 1955, sobre la base de lo que antiguamente era el Sporting Tabaco. Considero que es una de las instituciones deportivas más serias que existe en nuestro país, de ahí que siendo uno de los de más reciente creación, ocupa el tercer lugar en cuanto a títulos nacionales. Muchos de sus seguidores del equipo celeste del Sporting Cristal están asociados a los años de 1978, cuando Perú se preparaba para jugar el Mundial de Argentina, y varios futbolistas peruanos fueron pues repatriados, es decir, regresaron a jugar en el país y justamente jugaron por el equipo celeste, logrando en esa época algunos títulos nacionales. Pero lógicamente, lo que permitió que muchos aficionados empezaran a seguir al equipo celeste, al equipo del Sporting Cristal, es que este equipo se convierte en el segundo equipo peruano en llegar a una final de Copa Libertadores en el año de 1997, con lo cual va ganando muchos adeptos y se va convirtiendo también en un equipo o una institución deportiva de gran aceptación en nuestro país, ¿no? Otro equipo de gran importancia en el fútbol peruano es el Cienciano del Cusco, también uno de los muy antiguos, fundado en 1901 en la ciudad imperial. El equipo cusqueño es un equipo que, si bien es cierto, no está entre los equipos con más títulos nacionales, pero en el año 2003 nos hizo sentir más peruanos que nunca, cuando logró por primera vez un título internacional para el fútbol peruano. Así se coronó campeón de la Copa Sudamericana
y como si fuera poco, campeón de la Recopa Sudamericana, al grito de sí se puede y de upa 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 pa, el Cienciano es el papá, dejó en el camino a grandes equipos de nuestro continente, como fueron o como son el Santos, el River Plate y posteriormente a Boca Juniors. En realidad lo que alcanzó este equipo cusqueño sin estrellas es quizás lo que mejor refleja sociológicamente lo que es la sociedad peruana. Un país cuya población se caracteriza por la perseverancia, por el esfuerzo, por alcanzar un sueño, por el trabajo colectivo y por el enorme sacrificio. Eso hace que el Cienciano del Cusco tenga un enorme reconocimiento en la historia del fútbol peruano y que difícilmente pues otro equipo podrá superar en nuestro proceso histórico del de fútbol peruano, ¿no? Y ojalá ocurra así, porque Cienciano dejó una valla bastante alta, pero ese es el gran reto que debemos asumir quienes somos pues conscientes de lo que significa el fútbol, ¿no? Para la sociedad. Mención aparte, podríamos nosotros señalar al Sport Boys, que identifica a la población porteña del Callao, que masivamente siguen al equipo rosado desde el año 1927, en esa época de una pugna permanente entre los clásicos entre limeños y porteños. Y el Sport Boys nace justamente para llenar ese espacio y cubrir las expectativas de la población del puerto, ¿no? Y el otro gran equipo, el equipo de la Franja, el Deportivo Municipal, que si bien es cierto no tiene una gran hinchada, pero según algunos se convierte o se ha convertido en el segundo equipo de muchos seguidores de otros equipos ya mencionados, ¿no? Y que lo hace también un equipo con una gran aceptación del aficionado peruano. Otra pregunta que me formulas es la siguiente. Según su perspectiva, ¿el fútbol es más importante que la política? Quiero responder a esta pregunta recordando la frase del gran escritor uruguayo Eduardo Galeano, quien decía lo siguiente, ¿no? Decía, ¿en qué se parece el fútbol a Dios? En la devoción que le tienen muchos creyentes y en la desconfianza que le tienen muchos intelectuales. Para muchos, el fútbol es el nuevo opio de los pueblos, porque sirvió muchas veces para intereses políticos. Los ejemplos sobran en la historia. El caso de la dictadura de Vilela durante el Mundial de Argentina 78, la forma como se utilizó el fútbol, la clasificación del Perú al Mundial de Argentina mismo, durante la dictadura del general Morales Bermúdez, la manera como utilizó a los deportistas más destacados del fútbol peruano durante el gobierno del ingeniero Alberto Fujimori. Hay muchísimos casos, a nivel mundial también lo mismo, la manera como se hizo uso del fútbol durante la dictadura de Hitler, ¿no? En Alemania, y en las Olimpiadas cómo se estuvo presente esta forma del manejo político para poder poner a la palestra la supremacía supuesta de una raza sobre otras. En fin, el fútbol ha tenido siempre un uso político, desgraciadamente. Ha servido para, como algunos señalan, como cortina de humo para cubrir crisis y desgobierno en muchos países del mundo. Es cierto, el fútbol no tiene la importancia que tiene la política para un país, dado que la política es importantísimo en cuanto nos sirve para tomar decisiones que orienten el destino de una nación. Pero de todas las cosas menos importantes, el fútbol se ha convertido en lo más importante de ello. Y es que ha permitido justamente que muchos elementos de la identidad de un pueblo se expresen a través del fútbol. El fútbol no es un opio del pueblo en sí mismo, sino que lo cuestionable es el uso que muchas veces hacen de ella la clase política. Por eso que yo podría también aquí repetir la frase del gran Diego Armando Maradona, ¿no? La pelota no se mancha. La política podrá tener un objetivo determinado cuando hace uso del fútbol. La política es importante, lo hemos dicho, para la vida social, para el desarrollo de los pueblos,
pero el fútbol como deporte de masas tiene su propia lógica, su propia explicación cultural, de identidad, de valoración de lo nuestro, de ese gran deseo de reconocimiento, tiene su propia perspectiva y su propia explicación. Y que el uso del fútbol en la política de ninguna manera debe servir para cuestionar este hermoso deporte. Me planteas también una última pregunta desde su mirada sociológica. El fútbol, ¿por qué el fútbol es tan importante para los peruanos? ¿Qué tan importante es el fútbol para nosotros los peruanos desde la mirada sociológica? Una pregunta muy, muy interesante, y es que en una sociedad como la nuestra, el Perú, donde estamos carentes de triunfos y por lo tanto de ídolos y referentes en la vida, el fútbol como pasión de multitudes se convierte en algo sumamente importante para todos los peruanos. Y no necesariamente de quienes saben de fútbol, sino de la gran mayoría que busca construir su destino sintiéndose un peruano triunfador, haciendo sentir al resto, quizás al mundo entero, que el Perú existe y es capaz de logros importantes. Por ello, eso es lo que lo hace importante al fútbol en todos nosotros, porque aquí vamos consiguiendo un medio de identificación y un medio de darnos a conocer, así como también ir rescatando aquellos elementos que culturalmente no poseemos como nación. Me refiero a estereotipos, a ídolos, a referentes que nos lleven a luchar por los sueños de triunfo en la vida. Entonces, eso ha hecho que el fútbol se convierta en una perspectiva importante para nosotros los peruanos. Hablar del fútbol es hablar de uno de los deportes más importantes, es hablar del deporte que capta a toda la multitud, que lo vuelca a las calles a sentir ese deseo de reconocimiento. Y nosotros los peruanos justamente estamos carentes de ellos, de ser reconocidos por algo. Quizás en algún momento tenemos otros espacios como la gastronomía mundial que es reconocida, ¿no? En la que el Perú destaca nítidamente. De repente los atractivos turísticos que tenemos. Pero la aceptación que tiene el fútbol en el mundo hace que se convierta justamente en ese medio más eficaz para el reconocimiento de nuestra nación. Espero, Pedro, que estas respuestas que estoy dando a las preguntas que me ha formulado te sirvan para poder desarrollar el reportaje que estás desarrollando sobre el deporte del fútbol como un medio de aceptación de nosotros los peruanos. Suerte.